Bueno, en esta tercera parte lo que vamos a ver es qué pasa cuando combinamos eléctricamente distintos conductores entre sí. Ya vimos cómo los representamos en un esquema circuital con esas onditas. Y ahora vamos a ver qué pasa con los bornes homólogos. Primero vamos a ver qué son los bornes homólogos entonces. Entonces, los bornes homólogos son aquellos, vamos a leer lo que dice ahí, por los cuales las corrientes simultáneamente entrantes o salientes producen flujos magnéticos aditivos en el interior de cada bobinado. Si las corrientes entran simultáneamente por bornes homólogos, estos flujos van a ser sustractivos. Y en los esquemas circuitales, como le vamos a indicar, con un puntito. Entonces, acá tenemos representado no el esquema circuital, sino justamente cómo es el núcleo ferromagnético con el bobinado y vemos que entra por adelante y por atrás. Entonces, acá yo puedo ver que si la corriente entra por el borne de arriba en el bobinado primario y en el secundario también entra por el borne de arriba, por cómo están dibujadas estas espiras, vemos que los flujos van a ser aditivos. A ver, si no queda muy claro. Si entra la corriente por acá arriba, genera un flujo horario, ¿no? Flujo 1 horario. Ahora, si entra esta corriente I2 por acá arriba, va a generar por la regla de la mano derecha un flujo también horario. Es decir, ambos flujos son horarios. Esquemáticamente lo vemos así. Acá no hace falta ver cómo es, si es por arriba, por abajo, por adelante, por atrás. Vemos la corriente I1 entra al bobinado 1 por donde está el puntito. Y por el bobinado 2 también entra por donde está el puntito. O sea, los flujos que generan estos dos bobinados van a tener el mismo sentido. Si ahora la corriente I2 entrará por el borne de abajo, en ese caso no, porque generaría un flujo para el otro lado. Entonces los flujos serían sustractivos. ¿Está bien? Otra manera de obtener flujos aditivos con dos inductores eléctricamente conectados sería, en vez de en serie, como tenemos acá, en paralelo. Entonces acá la corriente viene por acá, digamos que entra por acá arriba y se divide en dos. Por acá, llamémosle I1 por ejemplo, y por acá I2. Ahora, I1 entra por no punto, I2, me faltó la I, entra por no punto. Y los homólogos no es que son solamente los de los puntos. Los homólogos son los de los dos de los puntos son homólogos entre sí. Y los dos de no punto también son homólogos entre sí. Lo que podría hacer es, por ejemplo, estos puntos indicarlos en rojo y los otros dos indicarlos en azul. Entonces, los dos azules son homólogos entre sí, los dos rojos son homólogos entre sí. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Yo después de esto les saco una fotocopia y tanto el rojo como el azul se ven en negro. Entonces tengo 4 puntos y ya no sé cuál es homólogo entre sí. Entonces, por convención, lo que se hace es indicar solamente dos, o sea, un par de bornes homólogos. El otro par está indicado por la falta de punto. Si yo agarro ahora un punto y un no punto, ahí van a ser no homólogos entre sí. Si yo agarro dos puntos o dos no puntos, también son homólogos entre sí. A veces uno piensa que los homólogos son los de los puntos, pero no, son los de los puntos entre sí o los de los no puntos entre sí. Y los punto o no punto van a ser no homólogos entre sí. Cuesta pensarlo al principio un poquito. Entonces, en el segundo caso, como habíamos dicho, si mantenemos la misma fabricación del bobinado, o sea, de esta manera, como está dibujado, digamos. Lo único que invierto es que la corriente ahora entra por abajo, entonces los flujos van a ser sustractivos. Y lo podemos ver como que el flujo 1 es este, horario, y el flujo 2, con esa corriente entrando por ahí, va a ser antihorario, o sea, los flujos se contrarrestan. Esquemáticamente, si los inductores estuvieran en serie, sería así, acá entra por no punto y acá entra por punto. Entonces, ¿cómo pasaría de este primer esquema a este segundo? Bueno, acá la corriente entra por, digamos, no punto, sale por acá, vamos a poner negro, o azul, azul, y después la corriente entra por punto. Entonces, si yo a este primer circuito le hago esta conexión, entonces I1 es igual a I2,
es igual ahí, solo que acá entra por este, que son homólogos con este. Y este, pongámosle amarillo, bueno, no se ve mucho amarillo, es un color muy feliz, verde, que son homólogos con este otro. Entonces acá entra por azul y acá entra por verde. Y acá digamos que entra por azul y sale por verde, y acá entra por verde y sale por azul, pongámosle azul. Lo que se hace en la práctica, como dije, no es indicar los 4 bornes cada uno con su color, porque saco una fotocopia y veo 4 puntos negros. Entonces elijo representar solamente 2, o los 2 verdes o los 2 azules, da lo igual. Y arriba, como hubiera sido la conexión, para que los dos hubieran entrado por bornes homólogos, entonces, a ver, esto entra por acá, sale por acá y ahora tiene que entrar por el borne homólogo con el primero, por ahí. Entonces, si le agrego esta conexión, ahí paso a este esquema. Bueno, con una conexión un poco diferente, hubiera pasado a esta conexión en paralelo, que serían inductores magnéticamente acoplados. ¿Eso qué significa? Que parte del flujo que genera uno pasa por el otro, o porque están muy cerca, o pueden estar un poco más alejados, pero entonces los ayudo con núcleo ferromagnético, y además conectados eléctricamente entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es justamente plantear cada uno de los posibles circuitos con inductores. Y para eso vamos a aplicar la ley de mallas de Kirchhoff. Vamos a recordar, esto es un copy-paste de la clase 10, allá lejos hace tiempo, la ley de nodos, que en realidad era válida para variaciones, o sea, para corrientes continuas. Lo que vamos a decir es que es una buena aproximación también para variaciones lentas de corriente. Que todas las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a todas las corrientes que salen del nodo. No puede haber acumulación de cargas, digamos, o acumulación de corriente. Entonces, corrientes entrantes, sumatoria de corrientes entrantes, igual a sumatoria de corrientes salientes. Y la ley de mallas, lo importante es que cuando yo hago la circulación a través de una malla, la suma algebraica de las caídas de tensión, sube o cae la tensión, va a ser igual a la total suministrada. Bueno, más fácil es cuando atravieso una pila, depende en qué sentido la atraviese, va a subir o caer la tensión, y cuando va atravesando resistencias, sube o cae la tensión. O lo mismo con capacitores, también podía ver, según cómo estaba la polaridad del capacitor, si subía o caía la tensión. Si en general, creo que en los problemas de la última guía actualizada no mezclaba demasiado circuitos de resistencias y capacitores, pero no había ningún problema en plantearlo, aunque no tuvieras aplicación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos inductores también? En corriente continua no pasa nada, porque un inductor es un cable, entonces que el cable esté derecho o esté enrollado no afecta, no hay caída de tensión por el cable si es de resistencia nula, conductor ideal. Pero si la corriente varía en el tiempo, ahora sí va a haber una caída de tensión en el inductor, no por una resistencia eléctrica, sino por la FEM autoinducida. Y además, si no solamente tengo un inductor, sino que tengo 2 inductores, voy a también tener una caída o subida de tensión por la FEM inducida por el otro inductor, no por la auto, sino por la mutua, digamos. Entonces, la FEM que voy a tener ahora no van a ser, como dije, solamente las de las fuentes, las de las pilas, que ya no van a ser de corriente continua, van a ser variables, sino que voy a tener las FEMs inducidas en los inductores. Pero es la misma idea, voy a tener que plantear la misma ecuación de mallas. Sube o cae la tensión por las FEMs, ya sea de la pila o ya sea de los inductores, y por la ley de Ohm en las resistencias. No agrego acá lo de los capacitores porque en estos circuitos más sencillos tampoco mezclamos con capacitores, bueno, por su falta de aplicación, digamos. Ahora, el tema está que una fuente de corriente continua era fácil ver si subía o bajaba. Si yo pasaba del borne chiquito al borne grande, en este sentido, la tensión subía. Si lo atravesaba al revés, la tensión bajaba. Si yo atravesaba una resistencia en el sentido que fluía la corriente, la tensión caía. Si lo atravesaba al revés de lo que fluía la corriente, la tensión subía. Ahora, cuando atraviese un inductor, llamémosle un L, así como la resistencia era un R, bueno, cuando atravesamos un L, la tensión siempre va a caer
siempre y cuando la circule en el mismo sentido que está recorriendo la corriente. Lo mismo que con las resistencias. Si recorro la resistencia en el sentido que fluye la corriente, la tensión cae. Bueno, acá también. Por la FEM, la tensión cae. Eso debido a la FEM autoinducida. Ahora, debido a la inductancia mutua, va a subir o caer. Depende cómo estén conectados los bornes. Y eso no es tan trivial y lo vamos a practicar un poquito, ahora lo vamos a ver. Entonces, como leemos acá esta observación, la corriente de L de I a dt es la que pasa por el inductor de L, mientras que la de M de I a dt, eso ojo, es la que pasa por el otro inductor magnéticamente acoplado, porque recordemos que la FEM autoinducida depende de la variación de corriente que genera el flujo, que no es la del inductor en cuestión, es la del otro inductor que generó el flujo y concatenó este inductor en cuestión, sobre el cual se generó una FEM. Ahora con los problemas va a quedar un poquito más claro. Entonces, vamos ahora a combinar los inductores. Como ya mencionamos, cuando el campo magnético de un inductor le llega a un segundo inductor, ambos inductores están mutuamente acoplados, están caracterizados por un coeficiente de inductancia mutua. Si estuvieran muy alejados, M es 0. Dependiendo de la conexión entre los dos inductores, van a poder existir diversos circuitos equivalentes que se pueden utilizar para simplificar el análisis de circuitos. Ahora va a quedar más claro. Vamos a analizar todos los posibles casos. Entonces, primero analicemos el caso de que tengamos inductores magnéticamente acoplados y conectados eléctricamente en serie. El primer caso que vimos recién en esta partecita. Los campos generados por los inductores pueden estar oponiendo o reforzándose entre sí, dependiendo de la orientación entre ellos. Entonces, ahora, en vez de tener un toroide, un material ferromagnético toroidal con los dos bobinados, lo que tenemos es dos solenoides, ¿no? Arrollados sobre el mismo núcleo ferromagnético, que es este naranjita acá. ¿Para qué está este núcleo? Para mejorar o aumentar el factor de acoplamiento. Entonces, debido a cómo está esta conexión, acá tenemos una pila de corriente continua. Fijémonos, entra por atrás el bobinado, el cable, y entonces acá el flujo magnético generado acá adentro va a ser en este sentido, de izquierda a derecha, y por afuera, ¿no?, de derecha a izquierda. Y después esta corriente azul, digamos, sigue, esto sería la corriente que va por el cable azul, tiqui, 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 sigue por acá, entra por el borne S y que entra de vuelta por atrás. Entonces, el flujo generado acá también va a tener el mismo sentido. O sea, estos dos flujos son aditivos y lo vemos en las líneas de campo también afuera, que también, digamos, se suman, ¿no? Pero si nosotros invertimos uno de los bornes, ahora la corriente que sale por el borne B, en vez de entrar por el C, entra por el D, o dicho de otra manera, la corriente una vez que sale de la pila, en vez de entrar por el borne A, entra por el borne B, y sale por el A, y después entra en el C, o sea, como que hemos dibujado en el otro esquema, lo que hacemos es dar vuelta uno de los campos. Entonces, el primero sigue siendo de izquierda a derecha, el segundo sigue siendo de izquierda a derecha, y el primero ahora es de derecha a izquierda. Invertimos los polos de este electroimán. Entonces los flujos, se ve, ya no son más aditivos, son sustractivos. Entonces, recordemos que eran los bornes homólogos, era el par de bornes por los que si entrara la corriente por ellos, los flujos magnéticos serían aditivos. Entonces, los homólogos acá serían los bornes A y C, por un lado. A y C son homólogos entre sí, porque acá vemos que la corriente entra por A y también entra por C, los flujos son aditivos, y también los bornes B y D también son homólogos entre sí. Después puede darse el caso, como vemos acá, que la corriente finalmente no entra por los bornes homólogos B y D o A y C, pero por eso tenemos justamente los flujos sustractivos. Ahora, para decir cuál es un borne homólogo con el otro, no tengo que mirar efectivamente por dónde entra la corriente. Digo, si la corriente entra por acá y la corriente entra por acá, ¿es aditivo el flujo generado por uno y por el otro?
Sí, bueno, entonces estos dos son homólogos. Después, si al final entra por otro lado, resulta que la corriente entró por bornes no homólogos y por lo tanto los flujos fueron sustractivos. Esquemáticamente, esto como lo representamos, ya lo vimos, la corriente entrando por L1 y después por L2, entrando por bornes homólogos entre sí en los bobinados, y después esta flecha, como está ahí arriba, esa M, indica que están acoplados magnéticamente. Cuando no está esta flecha o dice M igual a 0, significa que están muy alejados entre sí, y M es 0, porque K es 0, el factor de acoplamiento. Ahora, como también ya lo dije en las diapositivas anteriores, los bornes homólogos indican o con un par de bornes con puntito o bien un par de bornes sin puntito. ¿Por qué? Porque no puedo indicar un par de bornes en este caso rojos y verdes, porque le saco la fotocopia, todo es igual y ya no me sirve de nada mi indicación. Entonces indico solamente un par, o con o sin puntito. Y en este caso serían, como se ve acá, entra con puntito y acá sin puntito, entonces serían bornes. La corriente está entrando efectivamente por bornes no homólogos. Bueno, entonces veamos el caso de los flujos aditivos, donde la corriente entra por dos bornes con puntito. En este caso, el flujo concatenado por cada bobinado va a ser el generado por él mismo y también el del flujo generado por el del otro bobinado, sumándose entre sí, ¿no? Porque los flujos son aditivos. Entonces, por eso acá más y no menos. Entonces, la FEM inducida en cada bobinado va a ser, bueno, el menos, pues va a ser menos L1 de I a de T. Acá no hablo de I1 o I2 porque es la misma I, la que pasa por los dos. Y ahora más M de I a de T. ¿Ven? Y la FEM en el secundario, bueno, lo que vemos acá. O sea, la FEMS, la inducida por el otro bobinado y la autoinducida, se suman, las dos FEMS se suman. Entonces, como dice acá, ambas FEMS dependen de la misma corriente porque ambos bobinados circulan la misma I. Por eso acá no hice la aclaración de cuál era I1 o I2 en ningún término. Entonces la FEM total, como están conectados en serie, va a ser igual, acá puedo sacar factor común de I a de T. Acá sumo la FEM total, la que es entre los bornes sería la FEM entre este borne y este borne, ¿no? ¿Cuál es la FEM total? La suma de esta FEM y de esta FEM, la que tengo acá y acá. Y en cada uno voy a tener una FEM por la autoinducida y por la mutua. Entonces, esta sería la E1. Acá tendría una segunda FEM. En total tengo la suma de dos FEMs. Y E1 era la suma de la autoinducida y de la mutua. ¿Está bien? Lo que hago es sacar factor común de I a de T y me queda en cada término sacando factor común. Me queda esto acá. Ahora puedo volver a sacar factor común, ¿no? Y entonces me queda todo esto. Ahora, todo esto lo puedo poner con un nuevo parámetro que es una inductancia equivalente para un circuito en serie con los flujos aditivos, por eso todos los subíndices. Pero esta sería mi L equivalente, porque me relaciona la FEM total entre el principio y el fin de esta conexión en serie de inductores con L de I a de T. Y el factor de proporcionalidad es este L equivalente, que va a ser igual entonces a L1 más L2 más 2M. ¿Está bien? Y estos, más que el desarrollo, lo importante es esto que está acá recuadrado. No aparece tan seguido, pero aparece sí, en la guía, o aparecía en la guía de laboratorio, en la guía de problemas, y alguna vez en algún problema de examen. Puede ocurrir. Ahora, si los inductores estuvieran, está bien, conectados eléctricamente a través de un cable, pero muy lejos, del circuito, uno está en una punta, otro está en la otra, puede ser entonces que estén magnéticamente desacoplados, que no haya nada del flujo generado por un inductor que le llegue al otro. Entonces en ese caso M es igual a 0 y L es directamente L1 más L2. ¿Está bien? Ahora, si sí tenemos este acoplamiento, tenemos M,
como me lo están indicando acá con estas dos flechas y con este M, entonces aparece acá este más 2M. Pero si no, M sería 0 y es análogo a la combinación de dos resistencias en serie, donde la resistencia equivalente de dos resistencias en serie, recordemos que era R1 más R2. ¿No? Ahora, la diferencia con las resistencias era que nosotros siempre lo analizamos para dos resistencias, pero después lo extendimos para muchas resistencias. Cuando combinemos inductancias en física 2, solamente vamos a analizar los casos de dos inductores como máximo acoplados entre sí. Si hubiera otros acoplados entre sí, el problema es más complejo y en física 2 no lo estudiamos. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hacer el mismo problema, solo que dimos vuelta a uno de los bobinados de alguna manera. Entonces la corriente acá entra por puntito y acá entra por 100 puntitos. Es decir, está entrando por bornes no homólogos. Es decir, los flujos generados en estos bobinados son sustractivos. Entonces la FEM en cada uno, por ejemplo la FEM acá, E1, va a ser igual a la FEM autoinducida por sí mismo, menos la FEM ocasionada o inducida por el otro bobinado. Por eso acá dice menos. Porque los flujos son sustractivos. Entonces es lo mismo que antes, solo que ahora me aparece, vamos a borrar esto acá, me aparece acá un signo menos en vez de un signo más. Es la única diferencia. Porque ahora el flujo concatenado es menor por la presencia del otro. No es mayor, es menor. Si es menos el flujo, es menos la variación de flujo también. Entonces la FEM total, la FEM entre el principio y el fin, va a ser la suma de estas dos FEMs. Lo mismo que antes, ¿está bien? La única diferencia es que entonces ahora los términos con M aparecen restando en vez de sumando, así que el L equivalente para dos inductores en serie, conectados eléctricamente en serie y de manera sustractiva con sus flujos sustractivos, va a ser igual a L1 más L2 menos 2M. De vuelta, están muy separados entre sí, K es 0, así que M es 0, y es lo mismo que o es análogo a lo que sucedía con las resistencias, la suma de las inductancias. Ahora sí, si tenemos el acoplamiento, el L equivalente va a ser L1 más L2 y un poquito más chico, menos 2M. Que igual siempre va a terminar dando un número positivo. Nunca va a dar un L equivalente negativo tampoco. Ahora, entonces, al recorrer un circuito, esto es importante, por eso está recuadrado. Al recorrer un circuito para aplicar la ley de Kirchhoff de mallas, debido a la FEM, la tensión al atravesar un inductor en el sentido de la corriente, análogamente al atravesar una resistencia. La tensión cae al atravesar un inductor en el sentido de la corriente, análogamente al atravesar una resistencia, que ya se los había dicho hace un ratito. Ahora, la caída de tensión debido a la inductancia mutua, no a la autoinductancia, como teníamos acá, tendrá el mismo signo que la debida a la FEM de la autoinductancia si la corriente entra a los bobinados magnéticamente acoplados por bornes homólogos. Y tendrá signo contrario si entra por bornes no homólogos. Es un poco largo. Ya se los había dicho, va a quedar más claro cuando lo veamos en un problema. Entonces, la FEM, debido al L, siempre va a caer si lo recorremos en el mismo sentido de la corriente. Lo mismo que con las resistencias. Ahora la FEM, debido a M, va a poder caer o va a poder subir. Lo que importa no es tanto si lo estoy atravesando en el sentido que circula la corriente, sino por dónde está entrando la corriente respecto de los bornes homólogos. Lo voy a repetir cuando lo veamos en un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si los inductores están acoplados magnéticamente y conectados eléctricamente, pero en vez de en serie en paralelo? Entonces, en este caso, los campos magnéticos también van a poder ser aditivos o sustractivos según su orientación, según esa conexión. Entonces, veamos este ejemplo. Entonces, tenemos en paralelo y tenemos los dos bornes con puntito arriba y los dos bornes sin puntito abajo. O sea, estos dos son homólogos entre sí y estos dos son homólogos entre sí. Entonces, y en este caso, los flujos son aditivos, ya lo habíamos dicho, pues esta corriente se divide en I1 y I2 y los dos entran por borne con puntito. Y esta M con flechas lo que indica es que están acoplados magnéticamente entre sí. Todo lo que intenta señalar. Ahora la FEM inducida en cada bobinado va a ser la debida a la autoinducida y debido a la mutua. Fijémonos que ahora no pasa la misma corriente por los dos inductores. Por una pasa I1, por el otro I2. Entonces en cada término ahora sí tenemos que poner el subíndice que corresponde.
y 1 y acá hay 2. Esta es la FEM por la inductancia mutua en el primer inductor. Pero es debido a la corriente que circula por el otro. Entonces acá va la I que circula por el otro, I2. ¿Bien? Y en el otro lo mismo. O sea, la FEM autoinducida, que entonces depende de la corriente que pasa por sí mismo, y la mutua, que depende de la corriente que pasa por el otro. Por eso I1. Entonces, como están conectados en paralelo, estas dos FEMs, o sea, la FEM entre acá y acá, y vamos a cambiar de color, y entre acá y acá, tienen que ser iguales, porque por acá, por el cable, no hay nada, ningún elemento, por acá tampoco. Entonces, las dos caídas de tensión tienen que ser iguales. Entonces, podemos igualar estas dos FEMs, que además tienen que ser iguales a la total, ¿no? La que va entre este borne y este borne, que es sería la que engloba todo, por la que yo estoy tratando de sacar un L equivalente. Entonces igualamos estos dos y lo igualamos a la FEM total. Ahora, esta FEM va a depender de la FEM total va a depender de la corriente total y también de la inductancia equivalente. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo voy a querer buscar. Este L equivalente paralelo aditivo. O sea, muchos particulares, muchos ifs. Y esta corriente sí es la corriente total, es la que pasa por acá, es esta I, ¿no? Ahora, por ley de nodos, esta I1 se dividió en dos, esta I se dividió en dos, en I1 y en I2. Entonces I es igual a I1 más I2. Entonces me queda esto. Ahora, vamos a operar un poco con estas ecuaciones para hallar la inductancia equivalente justamente en función de las autoinductancias y la inductancia mutua. Pero un poco rápido, es un poco tedioso, no es tan importante que lo sepan. Pero bueno, al menos que esté dado. Entonces, partimos de que las dos FEMs tienen que ser iguales porque están conectadas en paralelo. Cada una de las FEMs era cada uno de estos términos que vemos acá. Podemos sacar el menos que tenemos en los dos términos. ¡Pum! Se fue. Y ahora lo que hacemos es poner de un miembro todo lo que depende de I1 y el otro miembro todo lo que depende de I2. ¿Se ve? Pasamos simplemente un término, reagrupamos de uno y del otro lado. Ahora podemos sacar factor común, que antes no podíamos porque cada derivada dependía de una corriente distinta. Y lo que podemos hacer es expresar una de las derivadas en función de la otra. Podemos elegir una en función de la otra o la otra en función de una, como quieras. Bueno, yo elegí hacer DI1 respecto de T es igual a todo esto. O sea, pasé todo esto que tenemos acá, lo pasé dividiendo para el otro lado. Ahora, otro tema. La FEM total también tiene que ser igual a cada una de estas FEMs, ¿no? Porque era toda una conexión en paralelo. Lo igualo a la FEM 1 en vez de a la FEM 2 porque esa va a depender de DI1 a DT. Y yo ya sé cuánto vale DI1 a DT, lo acabo de despejar. Entonces, la FEM total es menos el equivalente por D1 a DT. Y la FEM 1, bueno, es lo que teníamos acá, ¿no? Todo esto que teníamos acá. Ahora, DI1 a DT, vamos a usar otro color. DI1 a DT, lo acabamos de despejar, es todo esto. Lo metemos acá. Me queda todo este choclo. ¿Para qué hicimos eso? Bueno, porque ahora podemos sacar factor común de I2 a DT. Sacamos factor común. Y entonces ahora podemos despejar la otra de I a DT, de I2 a DT, en función de DI total a DT y el equivalente. Ahora, vamos con el otro término. Decimos que la FEM total es igual a la otra FEM. Bueno, procedemos análogamente a lo que hicimos antes si hubiéramos despejado acá de I2 a DT. Entonces ahora si hubiéramos despejado de I2 a DT, nos hubiera quedado todo esto. Y esto lo metemos de I2 a DT acá. ¿Está bien? Despejamos y nos queda esta otra igualdad. Bien. Seguimos. Es un poco largo.
Entonces, tenemos esta expresión que surge de hacer que DI es igual, o sea, I es igual a I1 más I2 por la ley de nodos. Entonces, DI a DT es igual a DI1 a DT más DI2 a DT. Ahora, DI1 a DT lo acabamos de despejar y DI2 a DT también lo acabamos de despejar en función del equivalente y de la DI total a DT. Entonces ahora vemos que DI a DT nos aparece en todos los términos de uno y del otro miembro, entonces lo podemos simplificar. Y lo que podemos hacer es despejar el equivalente que me aparecía en los dos términos también y saqué factor común. Se ve, acá tenía el equivalente y acá tenía el equivalente, saqué factor común y además simplifiqué esto, con esto, con esto. Entonces despejamos. Bueno, primero acá reagrupé un poco los denominadores, un juego de términos, de pasaje de términos. No importa, podemos hacerlo rápido, el que le interese se puede tener en el análisis. ¿Esto para qué? Para poder llegar a una expresión un poco más simplificada, pero es equivalente a lo que teníamos acá arriba. No es que calcule nada. Y ahora entonces el despeje me queda un poco más lindo. Y tenemos el equivalente paralelo aditivo y se calcula de esta manera. Ahora, como ven, esto lo tengo recuadrado, pero lo tengo recuadrado en negro, no en bordón. ¿Esto qué quiere decir? Está en el apunte, por eso lo di, o sea, está en el programa de la materia, pero nunca vi un problema en el que les pidieran saber esto de memoria. En cambio, el equivalente de los Ls en serie, conectados en serie, sí. Entonces esto se los doy por completitud. Está todo el análisis hecho en el apunte, pero nunca había un problema. O sea, no se preocupen ni del desarrollo ni de aprenderse esa fórmula de memoria. Lo que sí podemos analizar es que en el caso particular en el que los inductores están muy lejos uno del otro, por más de que estén conectados eléctricamente, van a estar desacoplados, M va a ser 0. Entonces esta expresión, si la miramos bien, sería equivalente a la conexión de las resistencias en paralelo, donde la inversa del equivalente era igual a la inversa de las sumas de cada una de los componentes. Y que se puede despejar como esto, como el producto de cada una dividido la suma de cada una. Bueno, es lo que está ahí escrito. Ahora, se puede proceder de la misma manera y hacer el caso de los flujos sustractivos. No voy a hacer todo el choclo de vuelta, directamente les expreso cómo sería la FEM 1 y la FEM 2 y haciendo todo el choclo de las dos diapositivas llegamos a esta otra expresión. O sea, lo único que cambia es el signo acá, ¿no? Que acá aparece más cuando es sustractivo y acá menos cuando es aditivo. O sea, al revés que el anterior. Por completitud. Nunca se los van a tomar. Y por completitud suprema, ¿qué pasa si tenemos inductores magnéticamente acoplados y que no están conectados eléctricamente entre sí? Entonces, en este caso vamos a tener dos circuitos que están eléctricamente separados, pero también lo vamos a poder describir como un único circuito equivalente. Acá en esta link o apartado que les pongo el síndico del apunte, se hace un análisis de esta configuración, pero no está demostrado, como lo hice recién, cómo se llega o a qué es igual la inductancia equivalente. Simplemente voy a presentar los circuitos equivalentes porque ahora ya no es una inductancia equivalente en realidad lo que sea ya, sino es un circuito equivalente, todavía un poquito más complejo. Y es así. Entonces tenemos dos circuitos que están magnéticamente acoplados entre sí, lo vemos representado por esta M, pero vemos que la corriente 1 y la corriente 2 no pueden tener nada que ver entre sí, no hay ninguna ley de nodos ni nada que las una. Sin embargo, todo esto, estos dos circuitos se pueden reemplazar por este único circuito con corrientes donde sí están relacionadas por la ley de nodos, por ejemplo. Y esto en Física 2 excede los conocimientos, los contenidos de la materia y nunca lo vamos a analizar, por eso ya ni siquiera les hago la demostración de cómo se llega de estos dos circuitos a este único circuito. Los que hagan electrotecnia general, ahí yo, si no recuerdo mal, ahí sí se profundiza un poco más este caso porque justamente es el caso de los transformadores. Entonces, cómo describir con un único circuito eléctrico el comportamiento de un transformador me puede llegar a ser útil.
Pero bueno, acá se los doy solamente como pantallazo, cultura general. Y con eso terminamos con este subtema, con esta parte.